¿Violó, afectó no la independencia del DANE la filtración del presidente Petro sobre las cifras de crecimiento de la economía este mes de enero, Víctor? Pues ahí está el debate, Néstor, porque desde unos sectores dicen que sí, que se violaron principios que ya están consignados en una ley de la República sobre estadísticas oficiales, principios que tienen que ver con la publicidad de la información, principios que tienen que ver con la reserva estadística y con la obligatoriedad de suministrarle a todos los actores en el país la información de manera oportuna y clara, de manera transparente para todo el mundo. Pero de otro lado, el DANE, como pocas veces ocurre, pues ha tenido que salir a comunicar algo relacionado con este tema después del enredo en que mete el presidente Gustavo Petro al DANE por esta situación. Y el DANE dice que no hubo irregularidad alguna, defiende la actuación del presidente Petro, prácticamente dice que no se cometió ninguna irregularidad y que no se está violando la reserva estadística en este caso y que la gente no tiene por qué dudar sobre las cifras del DANE. Néstor, pero eso es producto de que en el diseño institucional el DANE hace parte del gobierno. Yo creo que el debate debería ser si es bueno reformar eso, o por lo menos que la escogencia del director del DANE fuera independiente y no un nombramiento directo del presidente de la República, porque pues terminamos en esa discusión. Hay otra posibilidad, Álvaro. El problema es que el presidente se entera primero. ¿Por qué se entera primero? Porque pues es parte del ejecutivo del DANE. Claro, pero hay, y la noticia importante es el crecimiento de la economía, no si la da el presidente o no. Hay una tercera posibilidad y es que el presidente entienda que el DANE es un organismo independiente y es a quien les corresponde publicar las cifras. Que las cifras se celebran después de publicadas por el DANE. Exactamente, porque tienen que ser universales al tiempo para todo el mundo. Miren, Néstor, yo no sé si se violó o no el principio de la ley de estadística, pero lo que sí me preocupa y me sigue preocupando y me sorprende que nos esté hablando es el posible uso indebido de información privilegiada, porque el presidente tenía esa información de manera privilegiada, claramente, antes que la conociera el resto del país, 1 hora y media antes que la revelara el DANE, y pudo haber hecho uso indebido de esa información al haberla publicado en su cuenta en Twitter únicamente, una vez más, para sus seguidores en Twitter, no para todo el país. Paola, no, pues eso, el uso indebido fue el que pudo haber hecho algunos seguidores del presidente cuando ven esa noticia 1 hora y media antes de que la publique el DANE y decir, bueno, mire, subió el sector construcción, cayó, les voy a vender acciones de Argos, voy a comprar acciones de Nutresa, porque estaban los datos por lo demás desagregados en sectores y se podía saber el desempeño concreto de cada uno de los sectores. El problema es que el DANE no es independiente. A mí me preocupa muchísimo el uso indebido de la información privilegiada que pudo haber tenido lugar en este caso, que por lo demás es un delito económico consagrado en el Código Penal colombiano. ¿Quién dice que el problema es que no es independiente el DANE? Perdón, ahí está el punto. ¿Cuál es el delito económico que cometió el presidente, Paola? ¿Quién cometió el delito? Podría haber sido el uso indebido de información privilegiada. Él tenía esa información privilegiada, yo creo que es algo que nadie discute porque era privilegiada y la tenía él, y pudo haber hecho un uso indebido al haberlo publicado en su cuenta en Twitter únicamente, una vez más, para sus seguidores, no para todo el mundo. Él publicó 1 hora y media antes una información que le correspondía solo al DANE, ¿cierto? La publica a las 9:30, el DANE la iba a revelar a las 11. ¿Eso cómo se puede explotar? ¿Cuál es el uso indebido, privilegiado de esa información? Claro, porque con base en esa información responden los mercados. Entonces hay inversionistas, precisamente, gente que estaba esperando el dato oficial a las 11 de la mañana y que no estaba en ese momento siguiendo Twitter y mirando. Claro. Entonces alguien dice, listo, muy bien, entonces voy a salir a comprar acciones del sector constructor porque va mejor, pero voy a salir a vender acciones de industrias porque se les está yendo todavía mal y les va peor. O voy a ir, me explico, pueden llegar a manipular con esa información anticipada y privilegiada y el uso indebido que hace el presidente en favor de ellos el mercado accionario colombiano. Es muy grave, lo que pasó ayer es muy grave y yo sí creo que pues el debate va más allá de quién o no debe nombrar al director del DANE como debe. El problema es de fondo, Néstor, no si se dan 2 horas antes o no la noticia, sino si es independiente o no. Tan es así que en el pasado hubo directores que tuvieron que renunciar para que no los obligara el gobierno a cambiar los datos oficiales, los datos reales. 9:21 a.m. El doctor Luis Fernando Mejía es el director de FEDesarrollo. Doctor Mejía, buenos días.
Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días, saludo muy especial a la mesa y por supuesto a todos los Y oyentes. fue director de planeación y es un muy respetado economista en Colombia. ¿Ustedes creen, doctor Mejía, que el gobierno, el presidente Petro en particular, se equivocó publicando, anticipándose a la publicación de los datos sobre la economía y su crecimiento antes que los canales oficiales del DANE? Completamente Néstor, lo que pasó ayer fue muy grave porque se viola un principio del artículo 4 de la ley 2335 del 2023, que es la que rige lo relacionado a las estadísticas oficiales en nuestro país, que es el principio de publicidad. ¿Qué dice ese principio de publicidad? Básicamente que cualquier estadística oficial debe proporcionarse en igualdad de condiciones y de oportunidad a la ciudadanía. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se implementa ese principio de publicidad? El DANE, antes de que inicie cada año, publica una lista de las diferentes estadísticas oficiales, inflación, crecimiento económico, desempleo, etcétera, etcétera, y hace un listado específico de cuándo sale, en qué día y a qué hora sale cada una de esas variables a lo largo del año. Ayer el DANE lo había anticipado desde el 2024, iba a publicar a las 11 de la mañana el dato del crecimiento económico para el mes de enero. El presidente en su red social, 1 hora y media antes, publica el dato por fuera del calendario que había estipulado el DANE. ¿Por qué eso viola el principio de publicidad? Porque hubo personas que estaban pendientes o que en ese momento abrieron su celular y vieron el tweet del presidente, que se enteraron antes del dato del crecimiento que otras personas que pues obviamente no estaban pendientes de la red social del presidente de la República. Es decir, como fue un hecho no anticipado, los inversionistas locales, internacionales o cualquier ciudadano a pie que estaba pendiente del dato, pues lo tuvo en un momento distinto del tiempo. Doctor, a otras personas. Eso le quisiera preguntar porque me estaba diciendo Paola lo mismo, que pudo ser un delito y que pudo derivar en información privilegiada para algunas personas. ¿Ustedes han rastreado eso? ¿Es posible que esas casi 2 horas de diferencia hayan beneficiado o hayan servido o hayan estado afectados, han estado en detrimento de algo de alguien? Es posible, pero es difícil de probar. Pero el tema de fondo es ese, claro. Si usted es un inversionista que estaba pendiente del dato del PIB y abre su teléfono y ve que el presidente publicó un dato que fue por encima de la expectativa del mercado, pues puede tomar posiciones en las acciones de Colombia, en los títulos de deuda pública, que le permitan materializar esa especie de información privilegiada que usted tiene, mientras todo el resto de inversionistas y de ciudadanos se enteran del dato, porque el problema de fondo es ese, no hubo igualdad de oportunidad en la información que publica el presidente. La gente podrá decir, bueno, pero es que la red social es pública, sí, pero como el anuncio fue no anticipado, no todo el mundo estaba mirando la red social del presidente a las 9:30 de la mañana. Y eso genera ese hecho que mencionaba ahora Paola, y es que algunos inversionistas pueden aprovechar esa información privilegiada de corto plazo para tomar posiciones y tomar, digamos, ventaja frente a otros inversionistas. Por eso, ese principio es claro, es fundamental, la ley lo dice, las estadísticas deben ser proporcionadas en igualdad de condiciones y de oportunidad a toda la ciudadanía. Dice usted que es difícil de rastrearlo, pero es posible. ¿Debería actuar aquí de manera activa la Superintendencia Financiera de Colombia o el regulador del mercado, la propia bolsa? ¿Quién tendría que estar mirando y hacerle seguimiento a lo que pasó en esa hora y media con TES y con acciones? Sí, seguramente habrá posibilidad de rastrearlo, pero fíjense que ahí el problema, Paola, es que quienes se hayan beneficiado de eso, pues realmente no cometieron ningún delito, porque simplemente están utilizando una información que el presidente de la República sacó de manera intempestiva antes del horario oficial. Entonces el problema no es quién utiliza la información, el problema tiene que ver con que no se cumplió con el principio de publicidad por parte del DANE y el presidente de la República. Usted ha sido funcionario público también, es decir, no solo es el director de Fedesarrollo, sino que ha participado en gobiernos, en un gobierno. Cuando el DANE tiene la cifra, y usted cuando era director de planeación, lo llamaban y le decían, Luis Fernando, tenemos la cifra de crecimiento, salió tanto, lo llamaban antes, o usted se enteraba cuando se hacía pública. No, yo siempre me enteraba con la publicación oficial del DANE. El DANE en eso era siempre muy respetuoso de mantener la confidencialidad de la información, y yo como director de planeación jamás me enteré con anticipación de cualquier cifra de crecimiento.
cuando tal vez recuerdo el tema de pobreza, lo que se hacía, por ejemplo, era en algunas ocasiones hacer un evento en donde el director del DANE de su momento anunciaba la cifra de pobreza multidimensional o la cifra de pobreza monetaria, y con ese anuncio nosotros, como directores de planeación, en su momento el ministro de Hacienda, podíamos entrar a discutir qué pasó con la cifra, por qué fue buena, por qué no fue tan buena. Pero el conocimiento de mi caso como director de planeación nacional siempre estaba al igual que todos los demás ciudadanos. Y aquí el problema es de quien revela el dato confidencial, es decir, del DANE, o de quien lo recibe, es decir, el presidente Petro. Pues mire, no soy abogado en esto, pero muy seguramente los organismos de control tendrán que investigar esos dos elementos, ¿no? Tanto de cómo se filtra ese dato el presidente de la República, sino también la responsabilidad que tendrá el propio presidente de violar ese principio de publicidad que, digamos, lo tiene muy explícito la ley. En la ley ratifico la ley 2335 del 2023. Y doctor Mejía, ¿por qué dicen muchos de quienes están criticando al presidente que también el DANE por esta situación estaría perdiendo credibilidad? ¿Cuál es la credibilidad que está perdiendo el DANE? No sé, ustedes desde Fedesarrollo ya no están creyendo tanto en las cifras, en las publicaciones del DANE, porque también recuerdo que el año pasado ustedes cuestionaron a esta entidad, no sé si usted también se acuerda, claro que sí, por las cifras de productividad publicadas por el DANE, sobre las que ustedes hicieron varios cuestionamientos junto a ANIP. Sí, pero Víctor, mire, yo le diría que ese caso fue distinto porque ese fue un cuestionamiento técnico. Es decir, nosotros teníamos serias dudas y todavía las seguimos teniendo sobre la forma en la cual el DANE el año pasado anunció y calculó el dato de productividad laboral, que fue altísimo, por encima de cualquier estimativo que se había dado preliminarmente. Pero eso era una discusión técnica. En este caso, el punto de fondo es que, pues, si no se cumple con el principio de publicidad y el DANE está entregando información, así sea un funcionario servidor público, pues eso de alguna manera mina la credibilidad, la confianza, la independencia que debe tener el DANE. Si bien el director del DANE es nombrado por el presidente de la República, pues es una institución fundamental en donde no solamente debe ser, sino parecer, mostrar esa independencia, esa calidad técnica en la publicación de las estadísticas oficiales. Y este tipo de eventos, pues naturalmente generan dudas, preguntas, inquietudes que terminan minando esa credibilidad de una institución que es importantísima para el país. Después de la filtración, que fue hace exactamente 24 horas, el presidente Petro no ha dicho absolutamente nada. Doctor Mejía, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Néstor. Un saludo muy especial para todos. Feliz miércoles.